Se llamaban a sí mismos herederos de los reyes Rajput, guerreros que cabalgaron desde los desiertos de Rajastán hasta el Himalaya, trayendo sangre real y derecho divino, pero en una sola generación. Esa leyenda se ha desmoronado, porque cuando los genetistas descifraron el código de los Thakuris reales de Nepal, la sangre no apuntaba al sur, a la India. Apuntaba a casa, a las profundidades de las montañas que gobernaban. En 2023, el estudio del genoma de Basnet secuenció 999 muestras nepalesas. El resultado fue contundente, el ADN materno de las familias Thakuri coincidía, Magar, Nwar y Taman linajes, no las poblaciones indoarias de Rajastán. El nombre real fue importado, pero las madres eran himalayas. Esa revelación trasciende siglos de ceremonias. La dinastía Shah, aclamada durante mucho tiempo como Rajput Kshatriya, ahora está genéticamente ligada a los mismos guerreros Magar que poblaron sus ejércitos. Su ascendencia no provino de las llanuras, nació entre las crestas y valles del oeste de Nepal. Un hombre vio esta verdad mucho antes de que se publicaran los datos. En la década de 1960, el antropólogo Dor Bahadur Vista se atrevió a escribir que los reyes de Nepal portaban sangre no aria. Su declaración desató la indignación dentro del palacio, y luego el silencio. Desapareció en la década de 1990, su cuerpo nunca fue encontrado. Décadas después, los secuenciadores le dieron la razón. Entonces, ¿cómo se convirtieron los gobernantes indígenas en Rajputs nominalmente? Mediante una alquimia social que los historiadores llaman sanskritización, un cambio de imagen político que convirtió a los jefes locales en nobles hindúes. Thakuri simplemente significaba maestro o caballero, era un título de poder, no una genealogía. Con el tiempo, los títulos se consolidaron como castas y las castas se convirtieron en mitos. El ADN ahora desnuda ese mito. Tras las coronas y las crónicas se esconde una verdad más íntima que cualquier inscripción: los llamados guerreros arios de Nepal eran hijos de su tierra. Herederos de madres Magar y padres montañeses que aprendieron a hablar el lenguaje del poder. Y si el trono mismo se construyó sobre un estatus adoptado, ¿quiénes fueron los verdaderos antepasados de los reyes guerreros de Nepal? La pregunta persiste como un eco a través de siglos de silencio. Ese trono, construido sobre títulos prestados y símbolos sagrados, ocultaba algo más profundo, algo más antiguo de lo que cualquier corona o escritura pudiera explicar. La verdad no estaba escrita en decretos reales, se transmitía con sangre. Llevaban el título de Thakur de la India, pero sus madres genéticas provenían de las colinas del Himalaya. Durante generaciones, la historia de la nobleza Thakuri comenzó con padres, con reyes Rajput, con espadas y conquistas. Pero el genoma cuenta otra historia, una historia escrita por madres. Cuando los científicos examinaron el ADN, el código genético transmitido de madre a hijo, encontraron algo imposible de ignorar. En líneas maternas Thakuri estaban dominados por haplogrupos M, D y B, los mismos linajes que recorren pueblos de Asia Oriental y tibetano-birmanos. Eso significa que las mujeres que dieron a luz a los herederos reales de Nepal no eran de los desiertos de Rajastán. Eran de las montañas mismas, mujeres Magar, Nwar, Taman, hijas del suelo del Himalaya. Su ADN lleva la huella de las oleadas migratorias que llegaron a Nepal ya hace entre 3.800 y 6.000 años. ¿Miles de años antes existió algún reino Rajput? Y cuando esos hombres indoarios de alto estatus, portadores de la cromosoma R1I, entraron en las colinas, no borraron los linajes locales. Se casaron con ellos. No fue una conquista, fue una alianza. Esto es lo que los genetistas llaman una modelo de ascendencia dual, genes patrilineales del mundo indoario, genes maternos de antiguas tribus del Himalaya. Incluso hoy, un tenue eco de aquellas uniones sobrevive en la costumbre. En la región de Gandaki los Thakuris todavía practican matrimonio matrilateral entre primos cruzados, un sistema arraigado no en los Vedas sino en tradición tibetano-birmana. Estos rituales son fósiles vivientes. Prueba social de que las verdaderas raíces de la dinastía no se encuentran en el sánscrito importado,
sino en la memoria indígena. Cada marcador mitocondrial, cada detalle antropológico, apunta ahora a una conclusión: la fundación del Nepal real fue matrilineal mucho antes de que existiera hindú. El título Thakur puede que haya venido de la India, pero la vida que lo impulsó comenzó aquí, en los vientres de mujeres del Himalaya cuyos genes han sobrevivido a inundaciones, guerras y 6.000 años de cambio. Y, sin embargo, queda un misterio. Si el madres del linaje Thakuri vino de las montañas. Entonces, ¿qué sucede cuando rastreamos su línea paterna y descubrir un imperio olvidado escondido en los cromosomas y? Uno pensaría que el poder dejaría tras de sí un rastro de conquista. Pero cuanto más se profundiza en la línea paterna Thakuri, más parece un secuestro silencioso. No mediante la guerra, sino mediante el matrimonio. Mediante la estrategia. Mediante la sangre. La élite Thakuri no surgió de la pureza, surgió mediante el secuestro político. Durante décadas, los eruditos intentaron rastrear el ascenso de los Thakuri a través de la leyenda, vinculándolos con los exiliados Rajput, linajes sagrados y ascendencia guerrera. Pero, cromosoma Y, transmitido estrictamente de padre a hijo, no se aferra a los mitos. Cuenta una historia más nítida. Una historia con múltiples capas. Una historia construida sobre poder selectivo, no pureza étnica. Entre los Thakuris, el haplogrupo R1A-Z93 domina, un marcador fuertemente asociado con élites indoarias. Pero aquí está el truco, se concentra en el arriba. Este no es un pueblo que se levantó unido. Esta es una historia de unos cuantos hombres, con ascendencia esteparia, ingresando a las tribus de las montañas como forasteros y plantando su legado a través de mezcla sesgada por sexo. Ese término, mezcla con prejuicios sexuales, no es poético. Es político. Significa hombres de élite que se casan con mujeres locales no por accidente, sino como estrategia. Estos hombres, posiblemente clanes Rajput desplazados, encontraron refugio en el Himalaya, no por la fuerza, sino aliándose con los confederaciones Magar ya arraigados en el poder. No conquistaron, casado en, tomaron hijas, heredaron redes de parentesco y poco a poco reescribieron su casta en realeza. Y no era uniforme. Gandaki Thakuris muestran frecuencias notables de haplogrupo O, un linaje masculino del este de Asia, e incluso rastros de haplogrupo Q, con raíces centroasiáticas. Mientras tanto, Karnali Thakuris inclínate más fuerte hacia R1A, el eco genético de la llegada de la élite esteparia. La identidad Thakuri no era un linaje. Era una alianza negociada, reconfigurada por la región, la oportunidad y la supervivencia. No se trataba de una invasión aria ni de una rebelión tribal. Era algo más complejo, una fusión política disfrazada de pureza. Y, sin embargo, a través de toda esta ingeniería silenciosa, una pregunta surge de los datos. ¿Pero por qué los hombres de élite adoptarían costumbres locales, a menos que las tribus indígenas ya tuvieran el poder? El poder no siempre llega con una espada. A veces, aguarda en silencio, oculto en rituales, recuerdos y nombres que dejamos de cuestionar. Puede que los Thakuris se hayan llevado la corona, pero el reino ya estaba construido. Antes de que los Thakuris llevaran la corona, los Magars gobernaban las colinas. El oeste de Nepal perteneció una vez a una entidad política tribal soberana conocida como Confederación Magarat, una alianza de clanes Magar anterior a cualquier reino hindú en la región. Los registros históricos sugieren que los Magar controlaban gran parte de las cuencas de Karnali, Beri y Gandaki mediante el siglo X después de Cristo, con algunas tradiciones que sitúan sus orígenes incluso antes. Gobernaban a través de jerarquías de parentesco, no casta, y a través de consenso, no derecho divino. Pero a medida que la influencia indoaria fluyó hacia el norte y los sistemas brahmánicos se arraigaron en el Himalaya, algo comenzó a cambiar. Las mismas élites Magar quienes una vez gobernaron a través de la ley tribal comenzaron a reformular su identidad en términos sánscritos. Esto no fue un colapso cultural, sino una evolución estratégica. Adoptaron el título Thakuri, derivado de Thakur que significa amo o señor, para alinearse con el orden hindú emergente.
Sin embargo, el mundo antiguo dejó sus huellas. Etnógrafos como Dor-Baadur Vista observó que Thakuri costumbres funerarias, epopeyas orales y ritos animistas se parecen mucho tradiciones Magar, no védicos. Las familias reales Thakuri practicaban curación chamánica, culto a los antepasados, y cosmologías centradas en las colinas, sistemas heredados de la cultura indígena, no traídos de las llanuras. Las pistas arqueológicas refuerzan esto, estatuas y murales de regiones como Tansen y Rukum, fechado entre el siglos XIII y XVI, representan gobernantes con rasgos faciales mongoloides, pómulos anchos, ojos oblicuos. Mandíbulas robustas, rasgos consistentes con fenotipos sino-tibetanos, no indoarias. Estas no eran interpretaciones artísticas. Eran autoimágenes, registros visuales de la identidad antes de que fuera reescrita. Y la reescritura se produjo rápidamente. Para cuando el Joder, 22 reinos, y Chaubisi, 24 reinos, surgieron entre los siglos XIV y XVIII, muchos jefes Magar ya habían asumido nombres Thakuri, pasando a formar parte del sistema de castas del que una vez estuvieron fuera. El cambio del señorío tribal a la nobleza de castas no estaba impulsado por la pureza, sino por necesidad política. Pero no todos los hilos ancestrales apuntan a los Magars. Porque cuando se mira más a fondo, títulos pasados, reinos pasados, incluso más allá de la Confederación Magarat, algo más antiguo comienza a despertar. Algo enterrado en la prehistoria. Pero ¿qué pasaría si sus ancestros no fueran solo Magar, sino algo aún más antiguo y olvidado hace mucho tiempo? Porque al despojarte de los títulos reales, las etiquetas de casta e incluso los nombres tribales, no solo alcanzas un origen político. Alcanzas algo primigenio. Algo prehistórico. Algunos genes del linaje Thakuri son más antiguos que la civilización misma. Enterrado en lo profundo del ADN Thakuri se encuentra un secreto que antecede a cada trono, templo e imperio. Un código de supervivencia, que no llevan los reyes, sino, cazadores-recolectores de la edad de hielo. Los científicos no lo buscaban. Pero cuando los investigadores comenzaron a mapear el genoma de las poblaciones del Himalaya, la mutación se destacó como un fósil en el torrente sanguíneo, EPAS1. Este no es un gen común. Este pequeño fragmento de código ayuda al cuerpo humano a respirar aire enrarecido, sobreviviendo donde el oxígeno apenas se adhiere al viento. Se encuentra en tibetanos, sherpas, magars y thakuris, pero aquí está el giro: este gen no proviene de los humanos. Proviene de Denisovan, una especie de homínido ahora extinta que se separó de nuestro linaje hace 500.000 años. Eso significa que en algún momento del Paleolítico, mucho antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes del lenguaje tal como lo conocemos, los ancestros humanos se cruzaron con Denisovan y transmitió esta adaptación como un secreto enterrado. Y hoy, la sangre Thakuri aún lleva ese legado. No como un mito, sino como ciencia. Pero eso es solo una capa. En 2022, un estudio del genoma dirigido por Liu et al secuenciado restos de 10.000 años de antigüedad de antiguas cuevas del Himalaya. ¿Los resultados? Un vínculo genético directo con castas de montaña modernas, especialmente aquellos con haplogrupo M43 del ADN MT, ADN Y o 2A. Y componentes autosómicos de Eurasia Oriental. Estos marcadores no son indoarios. Ni siquiera de agricultores neolíticos. Son cazadores-recolectores del Mesolítico. Esto lo cambia todo. Porque significa que la identidad Thakuri, a menudo enmarcada como post-Rajput o Magar sanskritizada, también se asienta sobre un lecho genético que es anterior al propio Himalaya. Estos fueron los gente de las colinas originales, viviendo en refugios rocosos, rastreando presas a través de campos de nieve, adaptándose a altitudes que matarían a otros en cuestión de horas. Sus nombres se han perdido. Su lengua se ha ido. Pero su ADN aún respira en quienes hoy se llaman reyes. ¿Cómo sobrevivieron entonces estos antiguos habitantes de las montañas a las inundaciones migratorias, y aún así alcanzaron la realeza?
Quizás porque su historia no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de equilibrio. No de resistirse a las olas del cambio, sino de absorberlas, en la sangre, en el ritual, en la identidad. En la sangre Thakuri, dos imperios chocan, uno de la gélida estepa euroasiática, el otro de la meseta tibetana. En cada gota de sangre Thakuri, hay tensión. No es una guerra de espadas, sino de ascendencia. Un bando lleva la huella de la estepa euroasiática, YDNAR1A Z93, el mismo linaje paterno que se encuentra en los brahmanes indoarios, los kshatriyas e incluso los jinetes escitas. El otro lado susurra desde el techo del mundo, haplogrupo O, firmas autosómicas del este de Asia, y el genepas 1 que resuena en cada respiración tomada en altura. No es teoría. Está plasmado en gráficos. Estudio Basnet 2023 y conjunto de datos de 2019 del Reich Lablugar Thakuris exactamente entre la estepa pesada Chetrisi con inclinación hacia el este asiático Magares en el clina genética PCA no. Un margen. Un punto medio. Ni completamente ario ni completamente tibetano-birmano. En cambio, algo negociado. Esto no es un accidente. Es el resultado de siglos de matrimonios mixtos, conflictos y diplomacia en uno de los corredores de tierras altas más transitados de Asia. Desde las rutas comerciales de Gorkha a las alianzas militares de la era Baise-Chauvisi, los linajes Thakuri se convirtieron en un puente genómico que unió dos mundos que la historia intentó mantener separados. Y cuando se realizan análisis de conglomerados, el patrón se vuelve más nítido. Los Thakuris se superponen con los Newars, Guruns y Tamangs, grupos étnicos que llevan mucho tiempo involucrados en comercio urbano. Guerra en las colinas y movilidad de castas. Estas no eran castas aisladas, sino sinapsis culturales. Fusionadas por matrimonios, destrozadas por batallas, recompuestas por acuerdos de linaje y autoridad religiosa. Esto es lo que los científicos llaman equilibrio de la mezcla, cuando corrientes genéticas opuestas dejan de luchar y empiezan a coexistir. No es pureza. Es adaptación. La identidad no es herencia, sino fusión. Pero mientras el ADN revela el campo de batalla bajo la piel, algo aún más extraño se esconde a simple vista. Un hilo más antiguo que la sangre, tejido a través de costumbres matrimoniales, ritos funerarios y nombres ancestrales, todavía hoy se siguen sin que nadie recuerde de dónde vinieron. Pero hay un secreto escondido más profundamente, no en los cromosomas, sino en las costumbres. Ese secreto comienza en el silencio entre himnos, la parte que ninguna escritura registró, pero que todas las abuelas recordaban. Los Thakuris se inclinan ante los dioses hindúes, pero sus rituales más antiguos sugieren una ascendencia diferente. Bajo los cánticos a Vishnu, bajo los versos sánscritos tallados en la piedra del palacio, los Thakuri realizan actos que anteceden a todos los templos en los que han entrado. Gandaki, el matrimonio de un niño, no es solo una alianza, es una unión cuidadosamente elegida entre primos cruzados, haciéndose eco de sistemas de parentesco que no se ven en la India védica, sino en clanes de las tierras altas de Magari, aún cazadores recolectores de diamantes. Encienden lámparas a deidades sin nombres sánscritos. Dejan arroz, cúrcuma y sangre a las piedras en los bosques, no a los templos. No son errores en el ritual. Son recuerdos, fósiles vivientes de una época en la que los dioses no tenían rostros, solo lugares. La contradicción es aguda. Públicamente, declaran su lealtad a orden brahmánica, llevar el hilo de Hanai, y reclamar rango kshatriya, pero dentro del hogar, con la muerte y el matrimonio, las reglas cambian. La ley védica se adapta a ritmos más antiguos. No te casas por el horóscopo, sino por aprobación del tío materno. No se incinera a los muertos, se les puede enterrar bajo piedras, como hacen algunos. Thakurs del Valle de Gandaki lo hizo silenciosamente hasta el siglo XX. No fue una decisión religiosa. Fue un contrato político. A partir del siglo XII, migrantes guerreros portadores de R1A necesitaban puntos de apoyo en las colinas. Pero no podían gobernar como forasteros. Así que, casado en
princesas locales, hijas de los jefes Magar, y heredaron no solo tierras, sino rituales que sobrevivieron a la conquista. Porque si bien la religión se puede declarar de la noche a la mañana, los rituales se heredan. Nadie enseña a una tribu a llorar, a ponerle nombre a un niño ni a quien llamar pariente. Esas cosas se transmiten de generación en generación como el ADN mitocondrial, silenciosamente, maternalmente, inquebrantable. Y esa es la verdadera crisis de identidad, no en lo que los Thakuri dicen ser, sino en lo que no pueden dejar de hacer. Cada vez que se inclinan en un templo pero hacen una ofrenda a una piedra del bosque, revelan un fantasma de quienes una vez fueron. Pero ¿cómo perdieron su nombre estas antiguas tribus y se convirtieron en algo en lo que no nacieron? Porque no lo perdieron, lo entregaron, por supervivencia, por poder, por una nueva historia que contarles a sus hijos. Akuri nunca fue un linaje, fue una corona otorgada a quienes conquistaron la identidad misma. No existía ningún pergamino antiguo que dijera, Thakuri gobernará. Ningún linaje lo suficientemente puro como para merecer el título. No se heredaba. Se forjaba sobre la tierra, el idioma y un olvido cuidadosamente orquestado. Entre los siglos XII y XVIII, los reinos de Baise y Chaubisi, los fragmentados estados montañosos del oeste de Nepal, no estaban gobernados por dinastías de alta alcurnia. Estaban gobernados por caudillos militares. Muchos de ellos magares, especial, y otras tribus de las montañas, gente ruda que no hablaba sánscrito hasta que tuvieron que hacerlo. El título Thakuri surgió más tarde, de la palabra sánscrita Thakur, significado señor feudal. No es un marcador étnico, sino una invención política. Una identidad creada para encajar en la creciente ola de orden de castas hindú, a medida que el poder de las llanuras avanzaba cuesta arriba. Llevar Prithvi Narayan Shah, fundador del Nepal moderno. Los registros oficiales lo vinculan con el línea Khan Thakuri, pero los observadores británicos, incluidos Edward Vansittart en el siglo XIX, notó algo extraño. Los Thakuris no parecían Rajputs. Parecían magares sus rostros, sus rituales, su comida. Incluso sus dialectos evocaban las colinas, no las llanuras del Ganges. Esto no era una mentira. Era una estrategia. En un sistema de castas donde el poder fluía a través de la pureza, reescribieron su identidad y se elevaron a sí mismos adoptando la religión de sus conquistadores, sin ser jamás conquistado. La sanscritización no era una traición. Era una supervivencia. Los señores de la guerra que antes enterraban a sus muertos y bailaban al son de los tambores del bosque ahora llevaban hilos sagrados y recitó versos védicos. Aun cuando sus hijas todavía escogían primos cruzados y los nombres de sus antepasados se susurraban tras puertas cerradas. Así que Thakuri no vino del cielo. Vino de una tierra fronteriza, donde las líneas de sangre se difuminan y los nombres fueron elegidos como armas. ¿Pero puede sobrevivir una casta cuando su fundamento mismo es una contradicción? Sobrevivió, no por su pureza, sino por su desempeño. Y en el centro de ese desempeño se encontraba un rey que nunca debió llevar la corona. El unificador de Nepal no era un forastero, era hijo de sangre magar y de ambición hindú. Prithvi Narayan Shah. El nombre está grabado en cada libro de texto nepalí, cada estatua, cada leyenda de unidad. Monarca Thakuri nos dicen que es heredero de una antigua línea Rajput. Pero la verdad, se filtra en dos direcciones. Los Shahs rastrearon su ADN paterno a R1 a Z93, el haplogrupo indoario común entre las élites guerreras de las llanuras indias. Eso les dio el título. La escritura. El título de casta. Pero no fue R1 a quien construyó un imperio. Fue músculo grande. Sus ejércitos no marcharon con la caballería Rajput, sino con guerreros de la colina, feroz y leal, muchos de ellos por parte de su madre. El conquista de Gorka, desde Nuvakot hasta Katmandú, no se apoyó en brahmanes ni en alianzas extranjeras, sino en pactos de sangre locales, sellado por matrimonio y juramentos en la montaña. Y cuanto más profundizas, más claro se vuelve,
línea materna de los chas alineados genéticamente con haplogrupos tibetano-birmanos, especialmente M52, común entre Magars, Newars y otras tribus de las tierras altas. Incluso los etnógrafos británicos lo notaron. Vansittart, en sus relatos de 1906, describió a los as como Magar en apariencia y modales, aunque fue etiquetado como Thakuri por conveniencia política. Esto no fue un engaño. Fue reinvención. La dinastía Sa no conquistó las colinas desde afuera, surgió de dentro de ellos, tomó la tierra local y la envolvió en legitimidad hindú, una fusión de espada y escritura. De padres R1A y madres del este asiático. De códigos de castas escritos mucho después de que la sangre ya se hubiera mezclado. Eso es lo que los hizo poderosos. No la pureza, sino adaptación. No separación, sino síntesis. Pero al crear una dinastía a partir de identidades duales, plantearon una pregunta más profunda. Pero cuando la casta se vuelve política, ¿qué significa eso para la verdad en la sangre? Significa que la sangre ya no fluye en línea recta, se trenza, se dobla, se fusiona. Y la casta más rígida de todas, nunca fue rígida, para empezar. Los Thakuri no eran un muro de pureza, eran la autopista genética del Himalaya. El Himalaya nunca fue una barrera. Fue un puente. Durante siglos, los imperios contemplaron estas crestas nevadas y vieron aislamiento. Pero bajo los picos, los valles susurraban una historia diferente, una de movimiento constante. Y en medio de todo, se encontraban los Thakuris. No es un pueblo puro, paso. De acuerdo a Arciero y otros, 2025 los análisis de todo el genoma colocaron las muestras de Thakuri en una falla móvil, donde genes de las llanuras indias, ascendencia neolítica del este de Asia, y legumbres de Asia Central todas chocan. Como las placas tectónicas, pero genéticamente. No eran los guardianes de las fronteras, eran el torrente sanguíneo, entre a ellos. Flujo genético desde agricultores de las tierras bajas del Indogangético empujado hacia el norte. Origen chino, migrantes neolíticos cruzaron desde el este. Y a través del comercio, la guerra y la peregrinación, hebras de Asia Central se tejió desde el noroeste. No era un mito. Era matemática, software AG. El análisis identificó el pico de la afluencia genética del este de Asia se produjo alrededor del 800 al 1200 DC. El periodo exacto en el que los reinos tibetanos se expandieron y las rutas comerciales transhimaláyicas explotaron monedas movidas. Bienes movidos. Personas movidas. Y dentro del ADN de Thakuri, se quedaron. Incluso su gen más icónico, EPAS1, el rasgo de adaptación a la gran altitud, no evolucionó en un espléndido aislamiento. Llegó a través de introgresión de Nisobana y se extendió a través de antiguos corredores de mestizaje. La ciencia alguna vez se creyó única. Ahora lo sabemos, se compartió. Se transmitió. Se intercambió como la sal o la seda. Los Thakuris no construían muros. Absorbían las olas. Adoptaban el idioma, los títulos, las costumbres y dejaban que su sangre recordara lo que las historias intentaban olvidar. Porque cuando caminas por la encrucijada el tiempo suficiente, te conviertes en el camino. Y eso nos lleva al giro final, una casta tan enredada en el mito, que incluso la ciencia avanza con cautela. Porque cuando los mitos llevan coronas y la identidad se convierte en herencia, hasta los hechos empiezan a susurrar con miedo. Cuando el ADN destruya los mitos de castas, algunas verdades aún serán demasiado peligrosas para ser dichas. En la década de 1990, el antropólogo más radical de Nepal cayó en el olvido. Dorva Adurvista, un erudito del pueblo, desapareció sin dejar rastro. Su última aparición fue en Jumla, una tierra gobernada por las mismas jerarquías que él desafiaba. Ningún cuerpo. Ningún sospechoso. Solo silencio. Y el silencio, dice mucho. Se había atrevido a decir lo impensable, que la casta no era el destino.
Que la élite gobernante de Nepal no desciende de los conquistadores arios, sino de las mismas tribus Magar que gobernaban, su teoría fue burlada, negada, borrada. Hasta ella genética habló. Hoy, el ADN de Thakuri revela exactamente lo que Vista sospechaba, haplogrupos de ADN MTM43 y D, líneas maternas arraigadas en ascendencia tibetano-birmana. Gráficas autosómicas acercando a Thakuris tribus de las montañas que cualquier linaje Rajput. Y el Genepas 1, transmitido de generación en generación antepasados denisovanos, compartido con esos mismos pueblos montañeses incivilizados sobre los que se decía que se encontraban los Thakuris. La ciencia confirmó lo que la casta negó. Sin embargo, el poder resiste. Los libros de texto nacionalistas todavía hablan de honor kshatriya, no de matrimonios mixtos, cambio de imagen política o alianzas indígenas. Admitir sangre Magar en las venas Thakuri no solo reescribe la historia. Derriba una mitología. Porque la verdad no es que los Thakuris mintieran. La verdad es, se adaptaron, sobrevivieron a cada inundación del imperio, a cada ola migratoria, gracias a la evolución de nombres, rituales y genes. Su casta nunca fue un linaje. Fue un escudo, forjada en la política, no en la pureza. Y eso es lo que lo hace peligroso. Porque si se puede romper el mito de una casta, el resto puede seguirlo. Y si la casta real de Nepal no era lo que decía ser, ¿qué secretos se esconden en el ADN de los propios brahmanes?